Trabajé 70 horas a la semana, nunca me tomé un día libre por enfermedad, me perdí cumpleaños, incluso el día de la boda de mi hermana, todo, por la empresa de mi padre. Cuando llegué 5 minutos tarde, papá me miró directamente a los ojos y dijo, empaca tus cosas. Estás despedido. Soy Alex Landry, tengo 29 años y mi propio padre me despidió por llegar 5 minutos tarde, después de años de haberle entregado semanas laborales de 70 horas. Antes de contarte cómo ese único momento de humillación llevó al colapso total de su empresa multimillonaria, déjame saber desde dónde me estás viendo en los comentarios de abajo. Siempre es increíble ver hasta dónde pueden llegar estas historias. Era un lunes, uno de esos lunes miserables en Grand Rapids, Michigan, donde el cielo tiene el color del hormigón mojado y cae una lluvia fría y persistente. De esas que te calan hasta los huesos y empapan el abrigo. Recuerdo el sonido de los limpiaparabrisas de mi sedán destartalado, moviéndose de un lado a otro, de un lado a otro. Estaban librando una batalla perdida contra el aguacero, difuminando el mundo gris en una acuarela borrosa de luces de freno y salpicaduras. El tráfico estaba completamente parado. Un choque de 5 coches en la primera 196 había convertido la autopista en un estacionamiento. Llevaba casi 2 horas allí, con los nudillos blancos apretando el volante y un nudo de ansiedad que se apretaba en mi estómago con cada minuto que pasaba. Mi mente iba a 1000. Él entenderá, me dije. Un accidente grave. Saldrá en las noticias. No es mi culpa. Pero, incluso mientras lo pensaba, un escalofrío se apoderó de mí. Mi padre, Richard Landry, no era un hombre al que le importaran las razones. A él le importaban los resultados. Llamé a la oficina, por supuesto. Dejé un mensaje de voz frenético y ligeramente sin aliento a la gerente de la oficina, Diana. Diana, soy Alex. Estoy atrapado en ese atasco enorme de la 196. Lo siento mucho. Llegaré tarde a la reunión de estrategia. Estoy intentando llegar lo más rápido posible. Incluso intenté llamar a mi padre, el fundador y CEO de Echelon Systems, pero su imperioso buzón de voz se activó de inmediato. Ha contactado con Richard Landry. ¿Deje un mensaje? No lo hice. ¿Qué sentido tenía? Cuando finalmente llegué al aparcamiento de Echelon Systems, mi corazón latía frenéticamente contra mis costillas. Corrí bajo la lluvia, sin importarme el charco en el que estaba empapando mis zapatos, y entré a toda prisa por las relucientes puertas de cristal del vestíbulo de la oficina. El pulido suelo de mármol, normalmente un símbolo del éxito de mi padre, parecía burlarse de mí mientras goteaba un charco sucio sobre su superficie. Llegué 5 minutos tarde a la reunión de estrategia semanal de las 9 de la mañana. 5 minutos. Después de años de ser el primero en llegar y el último en irse, todo se reducía a 5 minutos. Me detuve bruscamente en mi escritorio de la oficina de planta abierta, listo para dejar mi bolso y correr hacia la sala de conferencias. Pero me estaban esperando. Mi padre estaba allí, con los brazos cruzados sobre su caro traje hecho a medida. Su rostro, un paisaje que había pasado mi vida tratando de navegar, era una máscara de fría decepción. A su lado, luciendo profundamente incómoda y mirando fijamente un punto en la alfombra, estaba Vanessa Rodríguez, nuestra nueva y perpetuamente estresada directora de recursos humanos. El zumbido habitual del lunes por la mañana había cesado. Había un silencio sepulcral. Podía sentir todos los ojos de la sala sobre mí, los programadores de mi sección, el equipo de ventas al otro lado, incluso las recepcionistas. Yo era un espectáculo. Alex, dijo mi padre. Su voz no era alta, pero cortó el silencio como un trozo de cristal que se deslizaba por todo el piso. Tenemos un estándar de puntualidad aquí en Echelon. Esta no es la primera vez. Era una mentira. Nunca llegaba tarde. Pero en su mundo, la verdad era lo que él decidiera que fuera. Papá, lo siento mucho, balbuceé, tratando de recuperar el aliento, mis palabras saliendo atropelladamente. Hubo un gran choque en la interestatal, un accidente de 5 coches. Está en todas las noticias. Llamé. Él levantó una mano imperiosa, silenciándome a mitad de la frase. Las excusas no son resultados, Alex. Construimos software de logística. Estamos en el negocio de la precisión, de la puntualidad. Si no puedes manejar tu propia logística, ¿cómo vas a manejar la nuestra? Miró a Vanessa.
¿Procede? Vanessa se encogió ligeramente, luego dio un pequeño paso adelante, sosteniendo una caja de cartón lisa. Alex, dijo, su voz apenas un susurro. Política de la empresa. Reincidencia. Tenemos que dejarte ir. Empaca tus cosas, dijo mi padre, su voz plana y definitiva. Estás despedido. Las palabras no tuvieron sentido al principio. Se sintieron como un idioma que no hablaba. ¿Despedido por llegar 5 minutos tarde? Lo miré fijamente, con la boca medio abierta, buscando en su rostro cualquier señal de broma, de una prueba, de una lección cruel. No había nada, solo un despido frío y duro. Miré más allá de él, a través de la pared de cristal de suelo a techo de la oficina de la esquina. Mi hermano mayor, Michael, estaba dentro, observando toda la ejecución. No estaba sorprendido. No estaba enojado por mí. Simplemente observaba. Y por una fracción de segundo, mientras se alejaba de la ventana, lo vi claramente, una leve y satisfecha sonrisa, un destello de triunfo. Había ganado. Mientras, aturdido, comenzaba a colocar mis pocas pertenencias personales en la pequeña y humillante caja, una taza de café, una foto de mi hermana Sara, un manual de programación gastado, Marcus Chan, el desarrollador senior que había sido mi mentor y mi único amigo verdadero aquí, pasó por mi escritorio. Se detuvo, poniendo una mano en mi hombro. Se inclinó, su voz era un susurro bajo y urgente que solo yo podía escuchar. No dejes que te quiten lo que es tuyo, Alex, dijo. Sus ojos se llenaron de un significado que aún no podía comprender. ¿Recuerdas cómo empezaste? En ese momento, sus palabras fueron solo una nota a pie de página confusa en el peor día de toda mi vida. No tenía idea de que su críptico consejo no era solo un consuelo. Era un arma. Era la clave que, con el tiempo, desataría mi venganza y pondría de rodillas el imperio de mi padre. Para entender cómo un padre podía ser tan implacable, tan casualmente cruel, hay que comprender el ecosistema tóxico de la familia Landry. En la superficie, éramos la imagen del éxito americano. Mi padre, Richard, era el hombre hecho a sí mismo, una leyenda local que construyó Echelon Systems de un startup de garaje a la empresa de software de logística dominante en la región. Mi hermano mayor, Michael, era el chico de oro, el aparente, carismático, apuesto, un vendedor nato que podía encantar a un cliente para cerrar un trato en el campo de golf. Mi hermana menor, Sara, era el espíritu libre, la artista que había escapado del negocio familiar para dedicarse a la moda en Chicago. Y luego estaba yo, Alex, el hijo del medio invisible, el torpe nerd de la tecnología, la abeja obrera confiable, dependiente, y completamente sin glamour que mantenía a toda la colmena funcionando. Mi moneda en la familia nunca fue el encanto o la brillantez a los ojos de mi padre. Se suponía que era la lealtad, una lealtad incuestionable, interminable, sin recompensa. Mi historia con Echelon comenzó mucho antes de que yo cobrara un sueldo. Empezó en mi abarrotada y siempre desordenada habitación de la universidad. En mi último año, mientras mis amigos salían de fiesta, yo estaba perdido en un mundo de mi propia creación. Dediqué miles de horas a un proyecto personal, una pasión que me consumía. Lo llamé Proyecto Quimera. Era un prototipo de gestión logística, pero era más que eso. Era una arquitectura de software elegante e intuitiva, más potente y adaptable que cualquier cosa en el mercado. Recuerdo el momento exacto de su avance. Eran las 3 de la madrugada, la habitación llena de cajas de pizza vacías y latas de Coca-Cola. Llevaba semanas lidiando con un algoritmo de clasificación de datos particularmente complicado. Y entonces, en un destello de perspicacia alimentado por la cafeína, la solución se me presentó. Era un hermoso bucle recursivo, tan simple y elegante que parecía poesía. Ese era el corazón de Quimera, mi obra maestra. Fue construida en mi propia computadora destartalada, alimentada con ramen barato y nacida de un deseo ardiente de crear algo perfecto. Cuando se lo presenté a mi padre después de graduarme, estaba lleno de una emoción nerviosa. Le mostré la demostración, mis manos temblaban ligeramente, esperando ver un destello de orgullo en sus ojos. Él observó, su expresión impasible. Cuando terminé, me dio una palmada en el hombro, un gesto que pretendía ser paternal, pero que solo se sintió despectivo. Es un pequeño proyecto bonito, Alex, dijo, con un tono de leve condescendencia. Muestra iniciativa. Buen trabajo.
Me ofreció un puesto de nivel básico en Echelon. No hubo ninguna conversación sobre la adquisición de mi proyecto, ni contrato especial, ni participación, solo un acuerdo de empleo estándar que yo, un ingenuo joven de 22 años hambriento de su aprobación, firmé sin pensarlo 2 veces. Entré por la puerta. Eso era lo único que importaba. Y así, mi bonito pequeño proyecto se convirtió en la base secreta de Echelon Systems. Pasé los siguientes 7 años de mi vida integrándolo, expandiéndolo, construyendo toda la columna vertebral operativa de la compañía sobre el código que había escrito en mi habitación de la universidad. Yo era el motor escondido en el oscuro y zumbante vientre de la máquina. El trabajo me consumía. Semanas de 70 horas no eran una excepción, eran mi norma. Recuerdo un fin de semana del 4 de julio, pasé 48 horas seguidas en la oficina, migrando nuestra base de datos principal. Comí pizza fría en mi escritorio y observé los fuegos artificiales explotar sobre la ciudad a través del cristal tintado del edificio de oficinas vacío. Me decía a mí mismo que valía la pena. Estaba ganándome mi lugar. Estaba demostrando mi valor, pero mi valor nunca fue reconocido. Simplemente se asumía, como la electricidad o el agua corriente. 2 años después, desarrollé un nuevo módulo que podía predecir la congestión en las rutas de envío, una característica que podría ahorrar millones a nuestros clientes. Lo presenté en una reunión de equipo. Mi padre escuchó, asintió y dijo, interesante, Michael. Haz que tu equipo de ventas vea si hay mercado para esto. Un mes después, en una importante reunión de la junta, observé con incredulidad cómo Michael se paraba frente a una pulcra presentación de PowerPoint. Estaba describiendo una nueva revisión de la logística predictiva que había optimizado nuestra eficiencia en un 30%. Era mi sistema. Estaba usando mis diapositivas. Simplemente había reemplazado mi nombre por el suyo. Mi padre, sentado a la cabecera de la mesa, resplandecía de orgullo. Excelente trabajo, hijo, declaró a la sala. Ese es el tipo de liderazgo con visión de futuro que llevará a esta empresa al siguiente nivel. Sentí un sabor caliente y metálico de ira en mi garganta. Miré a mi padre, tratando de captar su mirada, intentando enviarle una súplica silenciosa, ¿sabes que esto lo hice yo? Me miró por una fracción de segundo, con los ojos vacíos, y luego volvió a mirar a Michael, su hijo favorito. En ese momento, lo entendí. No le importaba quién hacía el trabajo. Solo le importaba quién podía contar la historia. Y yo no era el narrador. El sacrificio máximo llegó el año en que mi hermana Sara se casó. Yo amaba a Sara. Era la única en la familia que siempre preguntaba por mis proyectos, la única que parecía verme de verdad. Le prometí que estaría allí, pasara lo que pasara. Le compré una cámara cara que quería como regalo, la ayudé a diseñar el sitio web de la boda e incluso me tomé un raro día libre para ayudarla a buscar lugares. La noche antes de la boda fue la cena de ensayo. Estaba a punto de salir de la oficina, con mi smoking colgado en una bolsa detrás de mi puerta, cuando las alarmas rojas parpadearon en cada monitor de la oficina. Una caída catastrófica del servidor. Nuestro cliente más grande, una cadena minorista nacional, estaba completamente bloqueado de todo su inventario y sistema de envío. Era un desastre de 7 cifras al día. Llamé a mi padre. Estaba en la cena. El tintineo de copas y las risas de fondo contrastaban fuertemente con las alarmas estridentes a mi alrededor. Estoy con la familia, Alex. Ocúpate de eso, dijo, con la voz tensa por la molestia. Para eso te pago. Colgó. Llamé a Michael. No puedo hablar, hermanito, a punto de brindar por los recién casados, dijo, su voz empapada de champán y autosuficiencia. Eres el experto en tecnología. Haz tu magia. La línea quedó muerta. Así que, me quedé toda la noche. La vasta oficina estaba oscura y extrañamente silenciosa. Los únicos sonidos, el zumbido de los servidores y el frenético, rítmico, clic de mi teclado. Abrí la transmisión en vivo de la boda en mi segundo monitor, una pequeña ventana de alegría en un mar de código. Observé, mi vista borrosa por las lágrimas de agotamiento y dolor, como mi hermosa hermana caminaba por el pasillo del brazo de mi padre. Vi a mi madre secarse los ojos con un pañuelo de encaje. Vi a Michael, el padrino, de pie junto al novio, sonriendo con su perfecta sonrisa de fotógrafo.
Los vi intercambiar votos. Los vi tener su primer baile. Y, mientras tanto, yo escribía frenéticamente, mis dedos volaban sobre las teclas, mi mente recorría millones de líneas de código. Era un cóctel tóxico de cafeína, deber y una tristeza profunda y devastadora. Justo cuando estaban cortando el pastel, lo encontré. Una única línea de código corrupta en un módulo antiguo, una aguja digital en un pajar. Arreglé el error, recompilé el sistema y restauré el servicio. Salvé a la empresa de nuevo. Mi teléfono vibró unas horas después, alrededor de las 2 de la madrugada. Era Michael. Oye, dijo, su voz fuerte con los sonidos de la fiesta posterior. Acabo de escuchar que el sistema está funcionando de nuevo. Eres un salvavidas. Buen trabajo, hermanito. Papá dice que eres un verdadero jugador de equipo. Eso fue todo. Eso fue todo lo que valió mi sacrificio. Ni un gracias por perderte la boda de tu hermana. Ni un bono. Ni un reconocimiento público de mi dedicación, solo una palmadita en la cabeza por teléfono, un recordatorio casual de que mi papel era ser el hermoso, e invisible, soldado en el ejército familiar. Apoyé la cabeza contra el cristal frío de la ventana de la oficina. Mirando el estacionamiento vacío y mojado por la lluvia, sentí un profundo vacío, una hueca que ninguna cantidad de trabajo duro parecía poder llenar. Me dije a mí mismo que era la última vez, que algo tenía que cambiar, que tenía que exigir más. Pero no lo hice. Volví a casa, dormí 3 horas y volví a trabajar al día siguiente, como siempre. Y esa lealtad, esa dedicación implacable y autodestructiva, me llevó directamente a ese lunes por la mañana lluvioso, a una caja de cartón y a la espalda de mi padre mientras se marchaba sin una segunda mirada. La primera semana después de ser despedido no fue solo un borrón. Fue un descenso. Mi apartamento, generalmente un espacio ordenado, casi estéril, se convirtió en un reflejo de mi estado mental, una cueva de desesperación. Las persianas permanecieron cerradas, sumiendo la habitación en una penumbra perpetua y polvorienta. Envases de comida para llevar vacíos y botellas de cerveza cubrían la mesa de centro como artefactos antiguos de una civilización olvidada. El único sonido era el zumbido bajo de la televisión, reproduciendo viejas películas. No estaba mirando, el diálogo, un zumbido sin sentido que apenas penetraba la niebla en mi cabeza. Estaba en un estado de profundo shock. Era una sensación física, un peso pesado que me oprimía el pecho y me dificultaba respirar. Reproducía el despido una y otra vez en mi mente, un bucle tortuoso de los ojos fríos de mi padre y la sonrisa triunfante de Michael. ¿Cómo podía una vida de lealtad, de sacrificio, borrarse en 5 minutos? La pregunta me carcomía, dejándome vacío y a la deriva. Intenté ser productivo. Me obligué a sentarme frente a la computadora y solicitar empleos. Pero con cada solicitud, lo absurdo de mi situación se hacía más claro. Mi currículum era una mentira. Me figuraba como desarrollador senior en Echelon Systems. No decía el arquitecto principal de toda la maldita empresa. No decía la única persona que sabe cómo funcionan los sistemas centrales. No podía capturar las miles de noches y fines de semana, los eventos de la vida perdidos, el costo devastador que todo había cobrado. Los correos electrónicos de rechazo comenzaron a acumularse. Cada uno, un pequeño y punzante recordatorio de mi nueva realidad, sobrecalificado, no es el ajuste adecuado para nuestro equipo en este momento, hemos decidido avanzar con otros candidatos. La verdad era que mi padre y mi hermano habían diseñado mi identidad profesional tan perfectamente que en el papel yo era solo un engranaje más. No había registro de mis verdaderas contribuciones. No había forma de demostrar que era el arquitecto de un imperio de software. No solo me habían despedido, me habían borrado. Mi hermana Sara fue la primera en atravesar el muro de mi autoimpuesto aislamiento. Apareció una tarde, usando la llave de repuesto que le había dado. No llamó, simplemente entró, echó un vistazo al estado del apartamento y a mi estado, y su rostro decayó. Llegó cargada con 2 grandes bolsas de víveres y una expresión de profunda e inquebrantable preocupación. No me sermoneó ni me dio ánimos, simplemente comenzó a limpiar, su presencia era un consuelo tranquilo y sin prejuicios en la penumbra. Tiró los viejos recipientes de comida, abrió las persianas para dejar entrar una pizca de dolorosa luz del día y comenzó a guardar las cosas en mi nevera vacía. Están diciendo a la gente que te despidieron por incompetencia, Alex,
dijo suavemente, de espaldas a mí mientras organizaba los estantes del refrigerador. Su voz era firme, pero podía escuchar la ira latente debajo de ella. Oí a papá decirle al tío Robert por teléfono. Dijo, no pudo seguir el ritmo y estaba cometiendo errores costosos. Las palabras fueron como un golpe físico. No bastaba con despedirme, tenían que salar la tierra, envenenar el pozo, destruir mi reputación tan completamente que nunca podría recuperarme. Fue un acto calculado y estratégico de asesinato de carácter. ¿Por qué? Pregunté, mi voz apenas un ronco susurro. ¿Por qué haría eso? Sara se dio la vuelta, sus ojos brillando con lágrimas contenidas de frustración. Porque los hace parecer fuertes, dijo, su voz temblaba ligeramente. Justifica su decisión. Ya sabes cómo es papá. Nunca puede estar equivocado. Admitir que despidió a su empleado más crítico por un atasco de tráfico lo haría parecer impulsivo y tonto. Pero despedir a un hijo incompetente, eso lo hace parecer un CEO duro y decisivo. Tenía razón. En el mundo de Richard Landry, la percepción era la realidad. Reescribiría la historia misma para asegurarse de que siempre estuviera en el lado ganador. La traición final, desgarradora para el alma, llegó unos días después. Mi madre, Eleanor, llamó. Por un fugaz y tonto momento, mi corazón se animó. Esperaba unas palabras de consuelo, la feroz defensa de una madre a su hijo agraviado. Lo que obtuve, en cambio, fue una escalofriante clase magistral de manipulación pasivo-agresiva, del tipo gaslighting. Alex, cariño, ¿cómo estás?, comenzó, su voz goteando con una practicada y dulzona simpatía que me ponía los pelos de punta. No muy bien, mamá, dije, con una risa amarga y sin humor escapándose de mis labios. Sé que esto es terriblemente difícil para ti, cariño, arrulló. Pero tienes que tratar de verlo desde la perspectiva de tu padre. Echelon es el trabajo de su vida, su legado. Necesita gente a su alrededor en la que pueda confiar completamente el 100% del tiempo. Una oleada de ira, la primera emoción real que había sentido en días, me atravesó. Le di todo, espeté, mi voz se quebró. Me perdí la boda de Sara por esa compañía. ¿Cómo no es eso confiable? Y todos estábamos muy agradecidos por eso, cariño. Fuiste un verdadero soldado, dijo suavemente, esquivando el punto con una facilidad exasperante. Escucha, cariño, he estado hablando con tu padre. Es un buen hombre, solo que está bajo una inmensa presión. Quiere dejar toda esta fealdad atrás por el bien de la familia. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Era esto? ¿Estaba ella mediando una tregua? ¿Una disculpa? Él dijo, continuó mi madre, su voz bajando a un tono conspirador y confidencial, que si tú, sabes, escribieras una carta de disculpa, tal vez publicaras algo en tu LinkedIn, simplemente asumiendo la responsabilidad por tus problemas de rendimiento, él cree que mostraría madurez, y si hicieras eso, podría considerar escribirte una carta de recomendación para ayudarte a volver a levantarte. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. El teléfono se sentía frío y pesado como un bloque de hielo en mi mano. No podía respirar. Mi propia madre no estaba llamando para defenderme. Estaba llamando para entregarme los términos de mi rendición. Me estaba pidiendo que me humillara públicamente, que validara sus mentiras, que tomara un cuchillo y me grabara la palabra incompetente en la frente. Todo en nombre de mantener la paz. En ese momento, ella no era mi madre. Era su facilitadora y jefa, la que suavizaba las asperezas después de sus rabietas, la que normalizaba su crueldad, la que nos enseñó a Michael y a mí que el precio de la armonía familiar era nuestro propio respeto. Mamá, dije, mi voz tensa y forzada, cada palabra una lucha. ¿Te dijo el que me dijeras esto? Hubo una ligera, casi imperceptible vacilación por su parte. Solo quiere lo mejor para todos, Alex. Somos una familia, y a veces, por el bien de la familia, un poco de humildad ayuda mucho. Apreté el teléfono, mi garganta se cerraba, mi visión se volvía tubular. Se sentía como si me estuviera ahogando en el espeso y sofocante jarabe de sus palabras. No eran solo mi padre y mi hermano. Eran todos ellos. Estaba completa, total y devastadoramente solo. Tengo que irme, logré ahogar,
Y colgué el teléfono antes de que pudiera decir una palabra más, antes de que pudiera administrar más de su dulce veneno. Me quedé de pie en medio de mi oscura sala de estar, el silencio del apartamento resonando en mis oídos. La pena y el shock que me habían paralizado durante días comenzaron a agriarse. Se retorcieron y se endurecieron en algo nuevo, algo frío, claro y duro como un diamante. Era ira. No solo me habían despedido. No solo me habían calumniado. Habían intentado quebrantar mi espíritu, hacerme creer que era tan inútil e incompetente como decían. Y en ese momento, algo dentro de mí no solo se rompió, se forjó en acero. El entumecimiento se había ido. La niebla se había disipado. Por primera vez en mi vida, no estaba pensando en lo que ellos querían, o en lo que los haría felices, o en cómo podría retorcerme en una forma que finalmente ganara su aprobación. Estaba pensando en lo que Marcus había dicho, ¿recuerdas cómo empezaste? Mis ojos se dirigieron a la esquina de la habitación, al armario polvoriento donde mi vieja computadora de la universidad y una caja de discos duros olvidados estaban enterrados bajo viejos abrigos y cajas. Caminé hacia allí, mis pasos deliberados y pesados. Abrí la puerta y empecé a cavar. Ya no era una víctima, era un hombre sin nada que perder. Y eso, como mi padre estaba a punto de descubrir, me hacía muy, muy peligroso. Los días siguientes fueron un borrón. Pero era un borrón de furia metódica, no de desesperación sin esperanza. Transformé mi sala de estar de una cueva depresiva a un centro de mando táctico. Desenterré mi vieja torre de escritorio, una reliquia de plástico beige de hace una década, y la conecté. El sonido del viejo disco duro cobrando vida, un familiar zumbido de molienda y una serie de clics, fue el sonido más esperanzador que había escuchado en semanas. Era el sonido de un gigante dormido despertando. Pasé horas revisando carpetas antiguas, soplando polvo digital de archivos que no había visto en años. Mi vida pasada se desplazó por la pantalla, viejos ensayos universitarios, terribles intentos de poesía, fotos de unas vacaciones de primavera olvidadas. Por un momento que me hizo temblar, pensé que había borrado el disco. La desesperación me invadió. ¿Había sido tan estúpido? ¿Había borrado mi propia historia? Entonces lo vi. Escondida en una carpeta mal etiquetada llamada Trabajos varios del curso había una subcarpeta. Su nombre me produjo una descarga eléctrica, Proyecto Quimera. Mi corazón golpeó contra mis costillas mientras hacía doble clic. Allí estaba, el trabajo de mi vida congelado en el tiempo. El código fuente en bruto, los documentos de diseño detallados, las notas de la lluvia de ideas garabateadas en un archivo de texto, lo más importante, las cadenas de correos electrónicos. Abrí el cliente de correo electrónico, un software antiguo y sin soporte, y contuve la respiración. Funcionó. Desplacé los correos electrónicos que había enviado a mi profesor de informática de la universidad, el Dr. Albrecht, con fecha y hora un año antes de que yo fuera empleado de Echelon. En ellos, detallaba con entusiasmo la arquitectura central del sistema, pidiéndole su opinión sobre el algoritmo de clasificación recursiva. Encontré la presentación final que había usado para presentar la idea a mi padre, la que él había llamado un pequeño proyecto agradable. Todo estaba allí, un rastro digital innegable e inmutable que probaba que yo, Alex Landry, había creado la propiedad intelectual fundamental de Echelon Systems en mi propio tiempo, con mis propios recursos, como mi propia propiedad. Él nunca la había comprado, nunca había contratado por ella. Simplemente la había absorbido. Y yo, en mi desesperada y patética necesidad de su aprobación, se lo había permitido. La ira seguía allí, como un carbón al rojo vivo en mi pecho. Pero ahora tenía un enfoque. Era un punto frío, agudo, quirúrgico. Pasé el resto del día reuniendo meticulosamente cada prueba. Lo organicé en una carpeta segura y cifrada, y lo respaldé en 3 memorias USB nuevas y separadas. Me sentía como un espía preparándose para una infiltración. En cierto modo, lo era. Me estaba preparando para infiltrar mi propia vida y recuperar lo que me habían robado. A la mañana siguiente, no busqué trabajo. Busqué abogados. No necesitaba un consejero familiar, necesitaba un tiburón. Mi búsqueda me llevó a un nombre que no dejaba de aparecer en artículos sobre grandes litigios tecnológicos, Leila Davis. Su sitio web era minimalista y agresivo. La describía como una abogada de propiedad intelectual, que se enfrenta a gigantes corporativos y gana.
Su foto de perfil mostraba a una mujer de unos 40 años con ojos agudos e inteligentes y una expresión seria que decía que no tenía tiempo para excusas. Era perfecta. Programé una consulta. Entrar en su elegante oficina del centro se sintió como entrar en una realidad completamente diferente. El aire era distinto allí arriba, en ese mundo de cristal pulido y poder tranquilo y seguro. Era un mundo que mi padre entendía y respetaba. Por primera vez, sentí que me preparaba para luchar contra él en su propio terreno. Me senté frente a ella en un gran escritorio de cristal y le conté mi historia. Mi voz era firme. Mis manos no temblaban. Presenté los hechos, la cronología, las traiciones. Luego conecté una de las memorias USB a su computadora y le mostré las pruebas. Leila escuchó atentamente, su rostro una máscara de neutralidad profesional. Se desplazó por los archivos, sus ojos escaneando líneas de código y encabezados de correo electrónico con una velocidad y comprensión que me impresionaron. Cuando terminó, se recostó en su cara silla de cuero y me miró por un largo y silencioso momento. Sus dedos se entrelazaron bajo su barbilla. El silencio se prolongó, y una pizca de duda comenzó a colarse. Luego habló, su voz tranquila, precisa y con un tono de acero. Señor Landry, dijo, este es uno de los casos de robo de propiedad intelectual más limpios que he visto. No solo lo despidieron. Construyeron una valoración de 10 cifras sobre una base de gran hurto. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Lo que hicieron no es solo poco ético, es profunda, asombrosa y bellamente ilegal. Una ola de pura y no adulterada validación me invadió, tan poderosa que casi me hizo arrodillar. No estaba loco, no era incompetente, no era inútil. Me habían robado, y ahora tenía las pruebas. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté, mi voz llena de una esperanza que no había sentido en años. Una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por el rostro de Leila. Era la sonrisa de un depredador que acababa de ver una gacela herida. Ahora, dijo, enviaremos una carta y luego los veremos arder. Pero ella era una estratega, no solo una pirómana. Su padre va a luchar contra esto, explicó, con un tono completamente profesional. Es un hombre arrogante con mucho dinero. Intentará enterrarnos en honorarios legales, esperando que se quede sin dinero y sin ánimo. Necesitamos algo más que un caso legal. Necesitamos influencia. Mencionó que estaban en las etapas finales de una adquisición. Sí, confirmé. Con una gran firma de capital privado, Sterling West Capital. Un tipo llamado Thomas Weber estaba liderando su equipo de diligencia debida. Leila asintió, sus ojos brillando con deleite táctico. Perfecto. Una adquisición pendiente es el único momento en que una empresa privada está bajo un microscopio financiero. Toda su valoración se basa en sus activos, y su mayor activo, al parecer, es en realidad suyo. El señor Weber está a punto de descubrir que estuvo a segundos de comprar una caja muy cara y muy vacía. No lo llamó directamente, eso sería demasiado burdo. En su lugar, su oficina envió una discreta carta de cortesía profesional al asesor legal general de Sterling West. Fue una obra maestra de amenaza sutil, una advertencia silenciosa sobre una posible y significativa disputa por la propiedad intelectual que podría afectar material y catastróficamente la valoración de Echelon Systems. Fue una gota de veneno cuidadosamente colocada en el pozo. Un día después, mi teléfono sonó. Un número desconocido con un código de área de Manhattan. ¿Es Alex Landry?, preguntó una voz nítida y autoritaria. Habla. Mi nombre es Thomas Weber. Soy socio de Sterling West Capital. Creo que tenemos un interés mutuo y urgente en discutir el futuro de Echelon Systems. O más bien, hizo una pausa, el futuro de los activos que usted creó. Lo conocí en un salón privado de un hotel céntrico que olía a dinero viejo y cuero. Weber, de unos 50 años, impecablemente vestido, tenía la calma y la quietud depredadora de un hombre que manejaba miles de millones de dólares para vivir. No era emocional. Era una criatura de pura lógica, riesgo y oportunidad. Mi equipo de due diligence te marcó hace semanas, dijo Weber, yendo directo al grano. No perdió el tiempo en cumplidos. Tu nombre estaba por todas partes en los primeros commits de código, la arquitectura fundamental, pero figurabas como un desarrollador de nivel medio sin participación.
Fue una señal de alerta de riesgo de persona clave. Tu partida repentina fue una señal de alerta aún mayor. La educada cartita de Leila Davis, dijo con una sonrisa irónica, fue una ojiva nuclear. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. El trato de Echelon está muerto. A partir de esta mañana, hemos retirado nuestra oferta. Una empresa con una base de activos comprometida es tóxica. Sin embargo, el software en sí, tu software, es brillante. No me dedico a comprar empresas rotas, me dedico a respaldar el talento. Así que, la pregunta es, señor Landry, ¿qué quieres hacer ahora? Miré a este hombre poderoso, a este hacedor de reyes, que me veía no como un ex empleado descontento, sino como un activo valioso. Y por primera vez desde que salí de esa oficina bajo la lluvia, sentí la tierra sólida del poder bajo mis pies. Tenía mis pruebas, tenía mi abogada, que era un tiburón. Y ahora tenía un patrocinador con una cuenta bancaria de 9 cifras. El arma no solo estaba afilada, estaba cargada. La carta de cese y desista que Leila Davis redactó no era solo un documento legal. Era una declaración de guerra. Era educada, profesional y absolutamente brutal en su precisión. Llegó al departamento legal de Echelon un viernes por la tarde, un movimiento calculado para que el veneno se filtrara durante un fin de semana de ira impotente. La carta describía, en términos exasperantemente claros, la base legal de mi propiedad del proyecto Quimera y todas sus obras derivadas. Exigía que detuvieran inmediatamente todo uso del software, lo que significaba detener todo su negocio, y que se prepararan para una contabilidad forense completa de todas las ganancias derivadas de mi trabajo robado durante los últimos 7 años. Me imagino el pánico que debió apoderarse de la planta ejecutiva aquel lunes por la mañana. No tuve que imaginarlo mucho tiempo. La primera señal de caos llegó del mundo exterior. Los blogs de la industria y las publicaciones especializadas, normalmente llenos de halagos para Echelon, comenzaron a publicar artículos discretos y especulativos sobre el frustrado acuerdo de Sterling West y susurros de una importante crisis interna. La narrativa del imparable ascenso de Echelon había comenzado a fracturarse. Luego, el propio sistema, mi sistema, comenzó a protestar por su abuso. Sin mí para realizar el mantenimiento constante e intrincado que solo su creador sabía hacer, el software comenzó a desarrollar errores. Al principio, eran menores, un retraso en la generación de informes, un error de sincronización en los módulos de almacén. Pero para una empresa de logística donde el tiempo y la precisión lo son todo, los errores menores tienen consecuencias importantes. Un envío de productos perecederos fue dirigido a un estado incorrecto. Los datos de inventario de un cliente importante se corrompieron durante 12 horas. Las grietas comenzaban a aparecer y los clientes se estaban enfadando. La respuesta de mi padre fue exactamente lo que Leila y yo habíamos predicho, pura y arrogante agresión. No me llamó, no intentó negociar. Hizo que su equipo de abogados corporativos de alto precio de una firma llamada Wilton, Briggs y Cole me enviara una carta llena de bravuconería y amenazas. Calificaron mis afirmaciones de frívolas, infundadas y difamatorias, y amenazaron con contrademandarme hasta la quiebra personal. Fue una táctica clásica de acoso diseñada para intimidarme y agotarme. Está intentando asustarte para que te rindas, dijo Leila con calma por teléfono, completamente imperturbable. Cree que sigues siendo ese niño al que puede manipular. Es un error, no nos rendimos. Mientras los abogados intercambiaban ataques cada vez más hostiles, Thomas Weber y yo hicimos nuestro movimiento. Con una importante inversión inicial de su firma, incorporamos oficialmente Nexus Systems. El nombre se sentía bien, un nuevo centro, un nuevo punto de conexión, resurgiendo de las cenizas de lo viejo. No alquilamos una oficina llamativa en la torre de cristal de Echelon. Encontramos un espacio modesto y funcional en un parque tecnológico en desarrollo. Un lugar para trabajar, no para presumir. Nuestra primera orden fue tomar el proyecto Quimera, mi código original brillante pero en bruto, y forjarlo en Nexus 1.0. Fue mi oportunidad de hacer todo lo que siempre había querido hacer en Echelon, pero que siempre me decían que no era una prioridad. Reconstruí la interfaz de usuario desde cero, haciéndola limpia e intuitiva. Reforcé los protocolos de seguridad. Optimicé los algoritmos centrales, haciéndolo más rápido y eficiente. Fue un trabajo agotador, pero fue emocionante. Cada noche, cada línea de código era un acto de creación para mí,
no un acto de servicio para alguien más. Mi viejo amigo Marcus, que había renunciado a Echelon con disgusto la semana después de mi despido, se unió a mí como mi director de tecnología. Trajo consigo a otros 2 brillantes desarrolladores senior, ambos cansados de la tóxica cultura jerárquica de Echelon. Éramos un equipo pequeño, ágil y de élite. Éramos los rebeldes, impulsados por una misión compartida y mucha pizza para llevar. Nuestra estrategia fue quirúrgica. Nos dirigimos a uno de los clientes clave de Echelon de tamaño mediano, una cadena de supermercados regional llamada Gables Foods. Su logística era notoriamente compleja debido a la corta vida útil de sus productos. Yo conocía sus sistemas íntimamente porque fui quien construyó sus módulos personalizados de Echelon. Y sabía, por los rumores de la industria, que esos sistemas les estaban fallando gravemente. Entrar en esa reunión de presentación en la sede de Gables Foods fue uno de los momentos más estresantes y empoderadores de mi vida. Durante años, yo había sido el tipo de la trastienda, el nerd al que sacaban para responder una pregunta técnica antes de apartarlo. Ahora era la cara de la empresa. Me presenté ante su equipo ejecutivo, que incluía a la CEO, una mujer de rostro severo y pragmática llamada Carol Gabel. Mis manos sudaban, mi corazón latía con fuerza, pero mi voz era firme. No di un discurso de ventas pulido, no tenía un PowerPoint llamativo, solo dije la verdad. Buenos días, comencé. Mi nombre es Alex Landry. Durante los últimos 7 años, fui el arquitecto principal de software en Echelon Systems. De hecho, escribí el software central sobre el que actualmente funciona toda su red logística. Sé que durante las últimas 3 semanas, han estado experimentando problemas significativos de sincronización de datos con sus envíos de productos perecederos, lo que ha llevado a un promedio del 6% de deterioro antes incluso de que lleguen a sus centros de distribución. Lo sé porque conozco la falla en el código heredado que lo está causando, y sé con certeza que mis antiguos empleadores no saben cómo solucionarlo. Vi un destello de reconocimiento sobresaltado en sus ojos. La sala quedó en silencio absoluto. Tenía toda su atención. Pasé la siguiente hora mostrándoles una demostración en vivo de Nexus 1.0. Les mostré cómo no solo resolvía sus problemas actuales, sino que ofrecía funciones y eficiencias predictivas que le habían estado pidiendo a Echelon durante años que implementara. Les mostré el panel de control limpio, el seguimiento en tiempo real, las alertas automatizadas de deterioro. Cuando terminé, Carol Gabel me miró, su expresión escéptica pero intrigada. Tiene un producto muy impresionante, señor Landry, dijo, con voz aguda. Pero nos está pidiendo que abandonemos un proveedor establecido, líder en la industria, por una nueva startup con 4 empleados que trabajan en una caja de zapatos. ¿Por qué demonios deberíamos correr ese riesgo monumental? Tomé una respiración profunda. Este era el momento. Porque, señora Gabel, Echelon es una compañía. Nexus es una solución. En Echelon, usted es uno de 500 clientes. Es una línea en un balance. Con nosotros, usted sería nuestro socio fundamental. No solo está comprando un discurso de ventas, está asociándose con el hombre que construyó el motor desde cero. Cuando algo salga mal a las 3 de la mañana, no llamará a un centro de ayuda en otro país y obtendrá un número de ticket. Llamará a mi teléfono celular, y yo contestaré. Deslicé mi tarjeta de presentación por la mesa. Solo tenía mi nombre, mi número y el logo de Nexus. 2 días después, Carol Gabel llamó a mi teléfono celular. Teníamos nuestro primer cliente. La noticia causó una conmoción en la comunidad tecnológica regional. Fue una pequeña victoria en el gran esquema de las cosas, pero fue una grieta profunda y significativa en la presa. Demostró que éramos viables. Demostró que Echelon era vulnerable. La guerra ya no se libraba solo en la esterilidad tranquila de la sala del tribunal, se libraba en el mundo real, en el mercado. Y por primera vez en mi vida, no solo me estaba defendiendo, estaba ganando. La batalla legal se prolongó durante el otoño y el invierno. Mi padre, fiel a su estilo, intentó dejarme en la ruina. Sus abogados de Wilton, Briggs y Cole eran maestros de la táctica dilatoria, presentando moción tras moción sin sentido, exigiendo infinitas declaraciones, tratando de enterrarnos bajo una montaña de papeleo y horas facturables. Pero era una guerra de desgaste que él no podía ganar. Con los bolsillos llenos de Thomas Weber financiando a nuestro equipo legal, lo igualamos dólar por dólar, moción por moción.
Éramos inamovibles. Con cada semana que pasaba, la posición de Echelon se debilitaba. La historia de Gables Foods pasándose a Nexus se convirtió en un caso de estudio en la prensa del sector. 2 clientes importantes más siguieron el ejemplo, su confianza en Echelon hecha añicos. Los errores del sistema empeoraban, y sin mí, el creador de la arquitectura, su equipo de desarrollo solo estaba poniendo parches digitales en un sistema hemorrágico. La valoración de la empresa, que se había disparado en previsión de la adquisición, ahora estaba en caída libre. La empresa estaba perdiendo dinero, talento y credibilidad. Mi padre, el indomable Richard Landry, estaba perdiendo. Finalmente, cedió. Sus abogados solicitaron una sesión final de mediación vinculante. Era un último esfuerzo para detener la hemorragia, para llegar a un acuerdo antes de que el caso fuera a un juicio público que expondría toda la ropa sucia de Echelon para que el mundo la viera. La reunión se celebró en una sala de conferencias estéril y sin alma en el piso 30 de un estudio de abogados neutral en el centro. La sala estaba diseñada para carecer de personalidad, una caja beige de confrontación. A un lado de la enorme mesa de caoba pulida se sentaba mi padre. Se veía más viejo y más cansado de lo que nunca lo había visto. La arrogancia descarada se había ido, reemplazada por un velo delgado y frágil de desesperación. Su caro traje parecía colgarle. A su lado estaba Michael, visiblemente sudoroso, jugueteando constantemente con su corbata y negándose a mirarme. Su abogado principal, un hombre astuto y de cabello plateado llamado Arthur Cole, se sentó con ellos, con una montaña de archivos cuidadosamente dispuestos frente a él. De mi lado, estaba yo, vestido con un sencillo traje oscuro que parecía una armadura. A mi lado estaba Leila Davis, serena, compuesta y emanando un aura de competencia letal. Y junto a ella, una presencia silenciosa y poderosa, estaba Thomas Weber, quien asistió como miembro de la junta directiva de Nexus Systems. Su sola presencia era una declaración. Esto no era solo una disputa familiar, esto era un gran negocio. Arthur Cole comenzó con un discurso largo y condescendiente sobre la tragedia de las disputas familiares, la importancia del perdón y el deseo de dejar atrás toda esa desagradable situación y volver a los negocios. Todo era ruido, una cortina de humo de platitudes vacías. Finalmente, después de 10 minutos de monólogo egoísta, llegó a la oferta. En el espíritu de la reconciliación y mirando hacia el futuro, dijo Cole, dirigiendo una sonrisa benévola hacia mí, el señor Landry está dispuesto a hacer una oferta muy generosa. Le dará la bienvenida a Alex de nuevo a Echelon Systems con el título de director de tecnología, un puesto con voto en la junta directiva y una participación del 5% en la empresa. Miré a mi padre al otro lado de la mesa. Intentaba una sonrisa paternal y perdonadora, pero parecía más una mueca dolorosa. Ahí es donde perteneces, hijo, dijo, con voz áspera. Vuelve a casa. Tu hermano y yo, te necesitamos. Arreglemos esto juntos. La sala estaba en silencio, densa de tensión, esperando mi respuesta. Sentí el inmenso peso de toda mi vida presionándome, cada momento de búsqueda de su aprobación, el dolor fantasma de cada desprecio, cada logro ignorado, cada sacrificio vacío. Pude ver el futuro que me ofrecía, una jaula dorada. Sería el hijo pródigo celebrado, el genio traído de vuelta para salvar el imperio familiar. Pero seguiría siendo su hijo, trabajando para salvar su legado, para siempre bajo su pulgar, el chico guapo que finalmente aprendió la lección y regresó para sanar. Tomé un sorbo lento de agua del vaso frente a mí. Mi mano estaba perfectamente firme. Dejé el vaso sobre el posavasos con un suave y deliberado clic. No, dije. La palabra quedó suspendida en el aire, pequeña, dura y absoluta. Fue la palabra más poderosa que jamás había pronunciado. La mandíbula de mi padre se aflojó. Me miró fijamente, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? No, quiero decir no, gracias, dije, mi voz tranquila y uniforme, desprovista de la ira que me había impulsado durante meses. Lo miré directamente a él, no con odio, sino con una fría y liberadora claridad. Seamos muy claros sobre lo que me ofrece. No me está ofreciendo un hogar, me está ofreciendo un trabajo como conserje para limpiar su desastre catastrófico. ¿El puesto de circuito en Echelon? ¿Por qué querría eso? Ya soy el CEO de mi propia empresa. ¿Un asiento en su junta?
Ya me siento a la cabecera de mi propia mesa. ¿Y el 5% de una empresa que es funcionalmente inútil sin mi consentimiento? El señor Weber y yo podemos asegurarle que ya soy dueño del 100% de la empresa que está a punto de dejar la suya completamente obsoleta. Dejé que las palabras se asimilaran, viendo cómo el color se iba de su rostro. Tuviste la oportunidad de tenerme como un hijo leal, y la tiraste por la borda por 5 minutos de un reloj. No puedes comprar esa lealtad ahora, nunca estuvo a la venta. Antes de que mi padre pudiera balbucear una respuesta, Leila deslizó una sola hoja de papel por la mesa pulida. Se detuvo directamente frente a Arthur Cole. Esta, dijo, su voz cortando el silencio aturdido, es nuestra oferta final no negociable, una tarifa de licencia única de 8 cifras por daños pasados. Además, Echelon Systems comenzará inmediatamente a migrar a todos sus clientes a una nueva plataforma de software no infractora en un plazo de 12 meses. Después de esa fecha, su derecho a usar cualquier parte del código fundamental del señor Landry, Project Chimera, caduca permanentemente. Arthur Cole miró el papel como si fuera una serpiente venenosa. Eso es una sentencia de muerte, susurró. No podemos construir una nueva plataforma en un año. Es una consecuencia, corrigió Leila con frialdad, mientras el caos estallaba en su lado de la mesa. Michael le susurró frenéticamente a mi padre. El teléfono celular de Arthur Cole, que estaba boca abajo sobre la mesa, zumbó violentamente. Miró la identificación de la llamada, su rostro palideció. Se excusó con una disculpa murmurada y atendió la llamada en la esquina de la habitación. Lo observé escuchar, su postura encorvada, su rostro poniéndose lívido. Terminó la llamada y caminó lentamente de regreso a la mesa. Se inclinó y le susurró algo al oído de mi padre. Observé con una sensación de desapego y finalidad cómo la última chispa de lucha se apagaba en Richard Landry. Se desplomó en su cara silla, luciendo completamente y absolutamente derrotado. Lentamente giró la cabeza y miró a Michael, y la mirada en sus ojos era algo que nunca antes había visto. Era pura y venenosa traición. ¿Hay algo que le gustaría compartir con la sala, Arthur?, preguntó Leila, un depredador sintiendo la última y fatal herida. Cole se aclaró la garganta, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Al parecer, dijo, su voz apenas audible, Michael Landry es objeto de una nueva y formal investigación por intentar filtrar datos propietarios de la empresa a un competidor directo con el que estuvo entrevistándose la semana pasada. El silencio en la sala era absoluto, profundo. El chico de oro, el hijo predilecto, el heredero aparente. A la primera señal de problemas reales, no solo había abandonado el barco, sino que había intentado robar los botes salvavidas y prender fuego a los restos al salir. Mi padre no se enfureció, no gritó. Simplemente miró al hijo por el que había sacrificado todo. El hijo por el que me había alienado y descartado. Y en sus ojos, vi el peso aplastante de su colosal y trascendental error. No solo había perdido su empresa, lo había perdido todo. Y yo no sentí nada más que una sensación tranquila, limpia y final de liberación. Un año después, el mundo se veía, se sentía y olía diferente. La vista desde la ventana de mi oficina no era una extensa ciudad desde una torre de cristal construida sobre la arrogancia. Era una vista modesta y panorámica de un creciente parque tecnológico en las afueras de Grand Rapids, lleno de startups ambiciosas y la palpable energía de la creación. Pero era mía, y era real. Nexus Systems prosperaba. No habíamos tomado el mundo en una arremetida hostil. Habíamos hecho algo más lento, más deliberado e infinitamente más satisfactorio. Habíamos construido una reputación de excelencia, innovación e integridad inquebrantable. Nuestra lista de clientes había crecido de 1 a 50. Éramos rentables. Éramos respetados. Estábamos contratando. La cultura en Nexus era la antítesis de todo lo que había conocido en Echelon. Nuestra oficina era un espacio de concepto abierto, zumbando con el bajo murmullo de la energía colaborativa. No había puertas cerradas, ni oficinas en las esquinas. Mi escritorio estaba en el mismo piso que el de todos los demás. Una elección deliberada. Teníamos paredes de pizarra cubiertas de diagramas complejos y garabatos ridículos. Valorábamos las ideas, no los títulos. Celebrábamos los éxitos en equipo con fuertes aplausos y champán barato. Y abordábamos los fracasos en grupo, sin culpar ni señalar a nadie.
Una tarde, con una taza de café en la mano, di un paseo por la oficina, simplemente absorbiendo el ambiente. Marcus, mi circuito y amigo, estaba en una pizarra con dos desarrolladores jóvenes, una mujer joven y un recién graduado, dibujando con entusiasmo una nueva función. Los escuchaba, de verdad, con una genuina sonrisa de mentor en su rostro. No era un guardián del conocimiento, era una fuente. Al otro lado de la sala, Diana Winters, nuestra increíble co, que había sido una de las primeras en renunciar a Echelon y unirse a mí, estaba en una llamada, negociando con calma y confianza un importante nuevo contrato. Tenía una dureza y una habilidad empresarial que habían sido completamente reprimidas bajo el régimen de mi padre. Aquí era una fuerza. En la esquina de marketing, mi hermana Sara dirigía una reunión de estrategia para una nueva campaña publicitaria. Después de unirse a Nexus, había descubierto una pasión y un talento para el branding y la narración de historias. Había encontrado su vocación, no en el mundo despiadado de la alta costura, sino aquí con nosotros, construyendo algo significativo. Brillaba con una confianza y un propósito que era increíble de presenciar. Nuestro éxito no fue un milagro. Fue ganado, fue forjado en el fuego de jornadas de 16 horas, lanzamientos estresantes de productos y la constante y agotadora presión de competir en un mercado difícil. Pero cada desafío fue enfrentado de frente por un equipo que confiaba y se respetaba mutuamente. Éramos una familia, del tipo que siempre había anhelado, una construida sobre el respeto mutuo y los objetivos compartidos, no sobre el miedo y la obligación. Echelon Systems, tal como el mundo la conocía, había desaparecido. Después de la desastrosa mediación, el valor de la empresa se desplomó en el olvido. Incapaz de construir una nueva plataforma y perdiendo clientes a raudales, se convirtió en una cáscara vacía. Finalmente fue adquirida por un conglomerado tecnológico californiano más grande y sin rostro por una miseria, principalmente por su lista de clientes. El nombre Echelon Systems fue retirado. La reluciente torre de cristal fue vendida a una compañía de seguros, y su legado fue borrado. Fue un final silencioso e ignominioso para el imperio de mi padre. Me enteré, a través de los rumores de la industria, principalmente de un aliviado James Cooper, que mi padre se vio obligado a una amarga jubilación. Michael, después de que la investigación por robo de datos se hizo pública, se había convertido en persona non grata en el mundo tecnológico. Su reputación dorada estaba irreparablemente manchada. Tuvo que mudarse de estado, aceptando un trabajo de ventas de bajo nivel lejos del mundo que pensaba que estaba destinado a gobernar. Una tarde, Sara entró a mi oficina y cerró la puerta. Una mirada compleja y dudosa en su rostro. Recibí una llamada de mamá, dijo, girando un anillo en su dedo. Quería que supiera algo. Después de que se finalizó la adquisición, papá tomó una gran parte de su dinero de liquidación y se lo dio a James Cooper. Me quedé atónito. ¿Por qué? Sara me miró. Según mamá, papá le dijo que era por haber sido un mejor amigo para su hijo de lo que él jamás fue. También creó un fondo fiduciario para la educación universitaria de los nietos de James. No supe qué decir. No era una disculpa, no para mí. No era absolución. Era un acto de penitencia silencioso y desesperado de un hombre roto. Un intento de equilibrar una balanza cósmica que estaba irremediablemente inclinada. Era una confirmación de lo que había aprendido de la manera más difícil posible, el respeto que había anhelado durante tanto tiempo tenía que ser tomado, no dado, tenía que ser construido, no heredado. Más tarde ese día, estaba sentado en mi escritorio aprobando el presupuesto final de nuestro programa de participación en las ganancias para empleados. Era algo en lo que había insistido desde el primer día, si la empresa tenía éxito, todos los que la construyeron compartirían ese éxito, desde los desarrolladores senior hasta el gerente de oficina. Mientras firmaba el documento, asignando una parte sustancial de nuestras ganancias al equipo, una profunda y tranquila satisfacción me invadió. Esto era real, así debía sentirse construir algo. No se trataba de un edificio imponente con tu nombre. No se trataba de poder o legado de la forma en que mi padre lo veía. Se trataba de crear valor, valor tangible para tus clientes y para tu gente. El pasado era una cicatriz, una parte permanente de mi historia, pero ya no dolía al tocarla. El futuro era una página en blanco, y por primera vez en mi vida, yo era quien sostenía la pluma. La ceremonia se llevó a cabo en una tarde de mayo, brillante e imposiblemente soleada.
El campus de la Universidad de Michigan era perfecto, como una postal. El aire se llenaba con el aroma a césped recién cortado y el zumbido emocionado y esperanzador de familias y graduados. Me senté entre el público, una ligera brisa agitando el programa en mis manos, y observé cómo mi hermana Sara cruzaba el enorme escenario, con una sonrisa brillante y natural en su rostro, para recibir su diploma de maestría en Administración de Empresas. Después de unirse a Nexus y descubrir su talento innato para los negocios, había decidido volver a la escuela por la noche para construir una base formal para las habilidades que ya estaba poniendo en práctica. Verla allí, tan segura de sí misma, tan completamente en su elemento, me llenó de un orgullo puro y sin complicaciones. Ya no era el espíritu creativo de la familia. Era una líder por derecho propio, una formidable mujer de negocios que había forjado su propio camino. Después de la ceremonia, mientras miles de personas deambulaban por el césped de la universidad, tomando fotos e intercambiando abrazos, los vi a ellos, a mis padres. Estaban de pie a un lado, cerca de un gran y viejo roble, luciendo vacilantes y fuera de lugar. Mi padre se veía pequeño, la figura imponente e intimidante de mi infancia, el hombre cuyos estados de ánimo podían dominar una habitación, había sido reemplazada por un hombre encorvado y canoso, con un traje que no le quedaba bien, que parecía perdido entre la multitud alegre. Mi madre me vio mirándolos. Le dijo algo a mi padre, le tocó el brazo, y luego, lentamente, con un esfuerzo visible, caminó hacia donde yo estaba con Sara y Marcus. Dejó a mi padre de pie junto al árbol, una figura solitaria observando a su familia desde la distancia. Se detuvo a unos pocos pasos de mí, sus manos apretando el bolso tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Los años de tensión, de ira no expresada y de profundo dolor estructural pendían en el aire entre nosotros. «Hola, Alex», dijo, con voz suave y débil. «Hola, mamá», respondí, mi propia voz neutral. Miró a Sara, que estaba radiante, y logró una pequeña sonrisa genuina. «Estuviste maravillosa, cariño. Simplemente maravillosa». Su mirada luego se dirigió de nuevo a mí. Sus ojos, que durante tanto tiempo solo habían reflejado una especie de ceguera voluntaria, ahora estaban llenos de una compleja mezcla de arrepentimiento, tristeza y algo más, algo que nunca antes me había sido dirigido, una pizca de asombro. «Estoy orgullosa de ti, Alex», dijo. Las palabras salieron en un murmullo tranquilo y sin adornos. «A tu manera. A tu propia manera». No era la disculpa arrolladora y llorosa que una versión más joven y herida de mí mismo podría haber soñado. No era una admisión de su propia complicidad, pero no era nada. Era un reconocimiento pequeño, imperfecto, pero crucial. Era una admisión de que su cosmovisión, la cosmovisión de mi padre, aquella en la que el camino de Michael era el único que importaba, no era la única. Era una concesión. Era una rama de olivo, por pequeña y frágil que fuera. Miré más allá de ella, a mi padre, que aún nos observaba desde el otro lado del césped. Pensé en los años de ira latente, la amargura corrosiva, la necesidad devoradora de justicia que me había impulsado durante tanto tiempo. La había conseguido. Había ganado por cualquier medida objetiva. Pero estando aquí, en esta soleada tarde, rodeado de la risa de la familia que había elegido y construido, me di cuenta de que la victoria ya no era el punto. El punto era la paz que venía después, la libertad. Le di a mi madre un pequeño y simple asentimiento. No fue perdón. Todavía no. Ese era un paisaje más complicado, pero era una apertura. Era un reconocimiento de que la guerra había terminado y que todos éramos solo personas de pie en la tranquila resaca. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué. Era una notificación de una revista de negocios que seguía. El titular decía: Sterling West Capital finaliza la adquisición de los antiguos activos de Echelon Systems, cita una revisión tecnológica completa con el nuevo proveedor Nexus Systems. Era la última nota a pie de página pública. El último capítulo de la historia de mi padre y el primer capítulo de la mía ahora estaban entrelazados en el registro público. Silencié el teléfono sin leer el artículo y lo volví a guardar en mi bolsillo. Era solo ruido de una vida que ya no vivía. Mi vida real, la que había construido a partir de las cenizas de la vieja, estaba aquí mismo. Estaba en el calor del sol en mi cara, en el orgullo que sentía por mi hermana, en la fácil camaradería que compartía con mi amigo Marcus. Estaba en el futuro que estábamos construyendo juntos. Era libre.
Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que luchar para demostrar tu propio valor, incluso a las personas que se suponía que más creían en ti? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y si encontraste valor en esto, por favor, considera darle me gusta a este vídeo y suscribirte para más contenido. Realmente ayuda al canal.